Es necesario que una persona esté privada de su libertad para que pueda invocar la garantía de habeas corpus. Un reo que está purgando condena por un delito que cometió, ¿puede invocarlo? O el hecho de que me obliguen a declararme culpable de un delito que no cometí, ¿es causal para invocar esta garantía? Hoy en Leyendo hablaremos de las modalidades del habeas corpus. Para el video de hoy saqué los conceptos de la sentencia del Tribunal Constitucional 055-59-2009-HC. Con esto presente, comencemos. Como ya sabemos, el habeas corpus se encuentra en el artículo 200 de la Constitución y que de manera literal dice: la acción de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Es esta última parte la que nos da a entender que hay un conjunto de derechos que, no afectando de modo directo a la libertad individual de la persona, lo hacen de modo colateral. Por lo tanto, el habeas corpus protege algo más que la libertad de la persona. Teniendo en cuenta esto, es que se ha creado la tipología o las modalidades del habeas corpus, las cuales vendrían a ser el habeas corpus reparador. Esta es la modalidad clásica. Se utiliza cuando se produce una detención arbitraria o ilegal. Se puede usar, por ejemplo, cuando se produce la privación de la libertad de tránsito de manera arbitraria o ilegal, valga la redundancia, esto como consecuencia de una orden policial o de un mandato judicial en sentido lato. También cuando por una negligencia de una autoridad penitenciaria un condenado sigue en el centro de reclusión pese a haberse cumplido el tiempo de su condena. Esto por poner unos ejemplos. El habeas corpus restringido se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades. Es decir, que en estos casos, pese a no privarse la libertad de la persona, se la limita en menor grado. Tengo que mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares, los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes, las reiteradas e injustificadas citaciones policiales, las continuas retenciones por parte de control migratorio, la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, entre otros. El habeas corpus correctivo se usa cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario con respecto a las formas o condiciones en las que se encuentra la persona en el centro de reclusión, ya sea un penal o un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación u otros similares. Por lo tanto, su fin es cuidar a la persona de tratamientos carentes de criterios de razonabilidad y proporcionabilidad, cuando se ha determinado que cumpla un mandato de detención o pena privativa de libertad. Esta modalidad procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, a la integridad física y psicológica o del derecho a la salud del recluso o personas que se encuentran internados en establecimientos de tratamiento público o privado. Igualmente, es idóneo en los casos en que por acción u omisión se produzca violación o amenaza del derecho al trato digno o se produzca tratos inhumanos o degradantes. El habeas corpus preventivo. Esta podrá ser utilizada en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe una amenaza cierta e inminente de que ello ocurra. Al respecto, es requisito de esta modalidad que los actos destinados a la privación de la libertad se encuentren en proceso de ejecución. Por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta. Un ejemplo sería que cuando en un proceso judicial el juez
emite una orden de detención carente de todo sustento legal. El habeas corpus traslativo se emplea para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela jurisdiccional efectiva. Esto para que se resuelva la situación personal del procesado. En este caso, se busca proteger la libertad o la condición jurídica del estatus de la libertad de los procesados, afectados por una lenta burocracia judicial. El habeas corpus instructivo. Esta modalidad podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición no es solo garantizar la libertad y la integridad de la persona, sino adicionalmente asegurar el derecho a la vida y desterrar prácticas de ocultamiento y de indeterminación de los lugares de desaparición. Como dato adicional pondré que esta modalidad de habeas corpus está muy relacionada con la época oscura de terrorismo en el Perú, en la que subversivos, militares y policías detenían y desaparecían a los que no cooperaban con ellos, en las llamadas desapariciones forzadas. El habeas corpus innovativo procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación a la libertad de la persona, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro. El habeas corpus conexo puede utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores, tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido, o también a ser obligado a prestar juramento, o reconocer culpabilidad contra uno mismo o contra él o la cónyuge, entre otros. Hasta acá el resumen de hoy. Ahora es su turno. Dejen en los comentarios propuestas para nuevos contenidos y recuerden que con conocimiento y criterio haremos respetar nuestros derechos. Hasta la próxima.